Bienvenidos todos. Arrancamos entonces. Bueno, me confirman nada más, por favor vamos colocando las preguntas en el chat, si es que hay inquietudes, si es que hay comentarios, observaciones, si necesitan que vayamos más despacio, más rápido, pues todos ustedes sean bienvenidos. Es un gusto para nosotros una vez más poder extender esta serie de charlas que a título de la Universidad de los Hemisferios tiene a bien invitar a todos. Y esta es una charla totalmente gratuita que se va a compartir una frase que golpea mucho y sobre todo en el tema, en la coyuntura que nos encontramos actualmente. Hay mucho de qué hablar respecto a innovación. Innovar o desaparecer. Una frase que tiene mucho contenido, mucho contexto y mucha fuerza sobre todo. Así que a todos ustedes, esperando que se encuentren bien de salud, tanto ustedes como sus familias, sean todos ustedes bienvenidos a esta charla auspiciada por la Universidad de los Hemisferios, la Educación Continua y la Escuela de Emprendimiento y Negocios, y mi persona quien les saluda, que estoy como director del Programa Gerencial de Innovación Empresarial. Jaime Vinuesa, su servidor, les está saludando. Ustedes tienen aquí a la derecha mis datos de contacto, lo pueden escanear al código QR en mi cuenta de LinkedIn, también en el canal de YouTube. Información al respecto. Esta charla vamos a poderla revisar, así que sin más introducción, empezamos. Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar acerca del tema de innovación empresarial. Para hablar acerca de innovación empresarial, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cuáles son las habilidades que para los años venideros serán necesarias. Ustedes tienen en pantalla, voy a tomar mi puntero para poder explicar. Ustedes tienen aquí en pantalla una previsión de las habilidades necesarias hasta el 2022. Este fue un informe generado por el World Economic Forum. Y está destacado, en parte principal, que la innovación y el pensamiento analítico serán habilidades totalmente necesarias. Aquí estamos hablando acerca de las 10 habilidades necesarias para los próximos y venideros años, y aquellas que van a decrecer, que bajan en cuanto a su importancia. Pero definitivamente, miren, el tema de la innovación, el pensamiento creativo, el pensamiento analítico es el elemento más relevante, el top 10, el que lidera el top 10, en cuanto a las habilidades para el futuro, de los empleos del futuro. La siguiente habilidad, me quiero centrar en la habilidad número 3, que está hablando acerca de la creatividad. La creatividad, la originalidad, sobre cómo pensar sobre la iniciativa, la originalidad. Alguien nos habilitó el pizarrón. Espérenme un segundo. Alguien nos habilitó accidentalmente el pizarrón. Y habilitaron la... Ok, ahora sí. Bueno, les decía entonces que el tema de la creatividad, la originalidad y la iniciativa, junto con la innovación y la analítica, el pensamiento analítico, son parte de las habilidades más relevantes para el 2022. No solamente que para futuro, sino que años anteriores han tenido la misma criticidad, el tema de la innovación, el pensamiento analítico y tendencias y pensamientos hacia el 2022. Miren ustedes aquí cómo está marcado y resaltado que es justamente estos elementos como los más relevantes, los más importantes dentro de las características que debemos considerar para este 2022. Si ustedes toman en cuenta, aquí se está hablando ahora, vamos a pasar a hablar, bueno, ¿en qué están invirtiendo las empresas hacia el futuro? ¿En qué están balanceando? Y por eso he traído esta imagen acá para simular cómo este equilibrio de en qué estoy gastando y realmente tiene sentido, tiene esfuerzo. Este estudio por parte de la consultora Gartner a nivel mundial estaba justamente hablando de que parte de los elementos de la transformación digital, estos 7 elementos de inversión, dentro de los cuales uno de los más importantes habla acerca de los datos, pero aparte de eso también se está hablando acerca de iniciativas de negocio digitales, la experiencia de usuario, el customer experience o la experiencia del usuario, del cliente, con un crecimiento nada más y nada menos que del 29%. No solo eso, sino que a nivel empresarial, ¿cuáles son esos elementos que están creciendo? Ustedes pueden observar que con un crecimiento disruptor totalmente, aparte del crecimiento de empresas, se habla con el 22% en iniciativas totalmente digitales. En todo lo que tiene que ver con los tipos de disrupción que han ocurrido en los pasados 4 años, se está hablando de una disrupción de tipo organizacional, a nivel organizacional de la disrupción por completo, con un 47% de crecimiento. Entonces, hay diferentes estilos y tipos de disrupción en la organización, en la tecnología, en el equipo, en tecnología, en el equipo de IT, en el tema de labor,
pero en términos generales están ocurriendo muchas disrupciones tecnológicas en ese sentido. Uno de los elementos más vitales, hablando acerca del tema del marketing, justamente estamos... No, ¿qué es? Pues oye, así hubiera cogido, ¿qué te pasa? Con el 30% o importancia en ese sentido, se está hablando acerca de la experiencia del usuario. Justamente en el top 3 dentro de este ranking más importante para los próximos 18 meses. Este estudio, obviamente, dentro de Gartner, haciendo el pronóstico en todas las organizaciones sobre qué es lo que va a pasar a futuro. Ahora, descompongamos un poco en lo que tiene que ver con la inversión que están realizando las organizaciones en términos tecnológicos. Este es el budget tecnológico para los próximos años, donde se habla acerca de un incremento de las inversiones, no solamente en factores tecnológicos ni en áreas funcionales, sino también se está hablando acerca de procesos de modernización y inversión en lo que tiene que ver con el proceso, con sacar provecho, las interfaces, la facilidad. Miren este elemento interesante, la facilidad del usuario y la personalización. Y es justo lo que vamos a ir hablando a futuro y a continuación, porque estos elementos van a marcar el horizonte de lo que viene en la presentación. Vamos, aparte de mostrar cifras, vamos a mostrar elementos o ejemplos prácticos de lo que están haciendo otras empresas en cuanto a esos elementos de disrupción. ¿Ok? Bien, en cuanto a esta inversión en temas de transformación digital, dentro de las iniciativas tecnológicas, se habla también de la experiencia del cliente, la experiencia del usuario, y un año atrás, con un crecimiento del 29%. Recuerden esa cifra que veíamos del 30%, acá se repite con 29%, es decir, que es una tendencia marcada. Año tras año eso expresa. Pero bueno, ese es el factor tecnológico. Veamos qué nos dicen los gerentes. Veamos qué nos dice aquel que comanda la nave de una empresa, aquel que es el que lleva, llamémoslo así, el liderazgo dentro de una organización. Nos dice esta entrevista que se efectuó a los CEOs, a los gerentes generales o los gerentes ejecutivos, ¿qué es lo que está pasando a nivel general? Se está hablando de que la gestión de iniciativas, la transformación del programa, iniciativas de transformación digital, de innovación del negocio, están liderándose con el 62%, ya están cumpliendo. Y si nosotros nos fijamos acá, ese 54% son las ambiciones en cuanto a transformar el negocio. No solamente hablando acerca de elementos tecnológicos, sino también elementos de innovación, de cosas nuevas, procesos nuevos, modelos de negocio nuevos, que estén rompiendo con el mercado y generando un valor para el negocio. En cuanto a reconocimiento de revenue, miren, el 57% afirma que el cliente está pagando por productos y servicios digitales. ¿Sí? El más de la mitad está pagando, desea invertir y pagar, conseguir en productos y servicios digitales. Este otro informe, este otro cuadro, igualmente está hablando acerca de la tendencia en cuanto a la intención de los gerentes generales de cambiar, nótese, su modelo de negocio, donde habla que el 63% está deseando cambiar ese modelo de negocio lo ha hecho desde el 2018 hasta el 2020 y lo seguirá haciendo. Entonces, ¿en términos de qué? La posición, las capacidades, gente, activos, el ecosistema tecnológico, el ecosistema de aprovisionamiento y muchos otros factores. Entonces, hay muchos aspectos que ya los gerentes generales, los presidentes ejecutivos de las grandes corporaciones a nivel del mundo, de acuerdo a este estudio de Gartner, un estudio de más de 460 empresas estadísticamente entrevistadas con una muestra representativa, indican que su intención es cambiar el modelo de negocio. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo innovar? ¿Cómo cambiar ese modelo de negocio? Aquí se ve en términos de productos y servicios, ustedes pueden observar ahí el que más les atraiga de su industria, pero en términos generales se está hablando de algunas de las tendencias donde más se está haciendo inversión. Y uno de los elementos que más está haciendo inversión, se habla acerca del tema de la inteligencia artificial, de algunos elementos tecnológicos, pero no vamos a hablar sola y puramente de tecnología, sino vamos a hablar del valor que estos agregan al negocio. Un estudio que nos habla acerca del efecto que va a tener o del porcentaje de efecto en las diferentes industrias, por favor, ubiquen en la parte izquierda su industria. En la parte izquierda ustedes pueden, por favor, ubicar su industria si es que es de consumo, servicios financieros, la banca, la salud, seguros, energía, sector público, tecnología, medios de comunicación, telecomunicaciones, etcétera. Y miren el efecto que se va a producir gracias a los elementos de la innovación o de adoptar elementos como el más importante que aquí hace referencia a uno de los tantos elementos en la innovación utilizando inteligencia artificial. De pasar de un promedio de los 18, 19 puntos porcentuales, pasar prácticamente a más de la mitad o un promedio
no menor al 60% en todas las industrias en los siguientes 5 años. Pregúntese, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestros departamentos, en nuestras jefaturas, a fin de aprovechar el tema de la innovación? La innovación no solamente es hablar acerca de elementos tecnológicos, la innovación también es pensar acerca de elementos disruptivos, pensar fuera de la caja, pensar diferente. Para ello hay metodologías, para ello hay elementos de transformación que se generan, hay mecanismos, hay la cultura de la gente, hay procesos por detrás, hay líderes que tienen que encargarse de esa innovación y hay que generar un prototipo, hay que jugar con la información, entre comillas del término jugar con los elementos, generar pilotos que me permitan probar el concepto. A continuación voy a mostrar un pequeño video donde ustedes van a observar un concepto y por favor traten de contar. Vamos interactuando en el chat, por favor, si me regalan en el chat los comentarios. ¿Cuántas veces o cuántas funcionalidades le encuentran ustedes a este elemento? Voy para allá, entonces voy a demostrarles esto. Por favor, veamos. Miren, es una banca. ¿Cuántas funcionalidades ustedes le pueden contar? Vamos a ver. Esto es lo que llamamos un pensamiento fuera de la caja. Tenemos ahí su segunda funcionalidad, donde se mueve, ya no es una sola banca, sino que ahora permite una mesa para 2 personas. Pero ahora ya no es para 2 personas. Ya puedo trabajar y tener una mesa para 4 personas. Ok, tenemos su tercera funcionalidad. Bueno, vamos a ver si es que hay más funcionalidades. Ahora se vuelve una suerte de una mesa, tal vez, o de una gran silla para 6 personas, una funcionalidad mucho más extendida. Sigue cambiando la funcionalidad y ahora ustedes tienen otro comportamiento, cruzado, un elemento cruzado, ¿no es cierto? Entonces, y es el mismo elemento, Entonces, ¿qué queremos mostrar o qué mensaje es el que queremos producir con este pequeño sketch o este pequeño video? Que definitivamente este maravilloso concepto de mobiliario multifuncional de Flurgy, los productores o los ideadores de este mobiliario ya tienen su primer ejemplo real. Se conoce como UTO, que significa un objeto transformable no identificado. Es el primer diseño de un producto orientado a que tenga un efecto multiespacio, multitarea, multifunción. Es un prototipo de innovación de espacio, de innovación de un concepto de ideas, y de estos hay muchísimos elementos más. ¿Qué queremos mostrar con esto? Lo que queremos decir en este momento es que no es necesariamente, a veces nosotros hacemos el mejor diseño, pero el mejor diseño no necesariamente concuerda con la experiencia del usuario. El usuario no quiere ir por esta linda acera, todo bien decorada, y ensuciar sus zapatos para que no ensucie sus zapatos. Él lo que quiere, su experiencia de usuario, es acortar camino, caminar rápido, simplemente coge y recorta el camino. Entonces, el diseño puede ser espectacular, muy bonito, pero si no es práctico, no genera una experiencia del usuario agradable, pues el usuario simplemente va a inventar otro camino. Y ustedes pueden observar, tantos usuarios experimentan el cortar el camino que simplemente cortan la acera y no la utilizan. Entonces, con eso queremos referirnos a que la experiencia del usuario es mucho más importante que inclusive el diseño o lo que pretendamos como diseñadores, arquitectos, de exteriores, de interiores o de cualquier elemento en un proceso organizacional. Hay que pensar desde la perspectiva del usuario y de acuerdo a sus intereses y a lo que él quiere ver. Para ello, traigo con ustedes un par de libros. Normalmente suelo citar el primero de ellos, en esta vez me voy a concentrar en el segundo. El segundo tiene algo muy peculiar. Es un libro dedicado a la innovación, ya tiene algunos años, sin embargo no pierde su vigencia. ¿En qué sentido? Habla acerca de las 5 claves de la innovación. La cultura, crear una cultura de innovación es fundamental. Uno de los vértices del tema de innovación es crear cultura. La otra es aprendizaje, es decir, entrenamiento, cómo formar un tema de innovación. No solamente hay que tener las ideas, sino que esas ideas hay que saberlas cristalizar, formar, ejecutar y llevarlas a la práctica. Decía una de las frases que había leído que las ideas hay por montones, pero el éxito está en ejecutarlas, llevarlas a cabo, ¿sí? Las ideas son por centavos, los cientos, pero cuando una persona la ejecuta, el valor que tiene esa persona al ejecutar esa idea que se vuelve valiosa, pues no tiene precio, no tiene precio, se vuelve incomparable, inconmensurable. Entonces, Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir, o el título de nuestra charla, Innovar o Desaparecer,
Menciona acerca de que uno de los elementos más importantes para las economías que están en pleno auge, como Latinoamérica y muchas otras más, es justamente pensar en la innovación. Pensar en la innovación como un motor de crecimiento, de aprendizaje, de generar una economía, de generar nuevos negocios. Hay un libro y hay una metodología que también se habla acerca de la metodología del océano azul. Y hay un libro que se titula de esa misma manera, que habla acerca de crear oportunidades de negocio en el mercado, para que este mercado inexistente, un mercado que no está presente o que no lo visualizamos, esa innovación permita recuperar o permita obtener esos dinamismo del mercado gracias a esas innovaciones. En este libro, Crear o Morir, que definitivamente os recomiendo a todos, está hablando acerca justamente de las 5 claves de la innovación, donde una de las claves es la cultura, la segunda es el aprendizaje. No podemos hacer esa innovación tampoco de forma empírica. Tiene que haber una metodología, un proceso maduro para llevarla a cabo. Y es ese proceso maduro o esa metodología donde justamente nos permite a nosotros trabajar y generar la innovación tecnológica. Nos permite generar la innovación del proceso, generar la innovación de cara hacia el usuario. El otro libro habla acerca del tema de la automatización. Este otro libro habla acerca de que la automatización va a ser unos elementos que ya nos estamos viendo abocados, robots virtuales, robots físicos, muchos procesos que se ven automatizados, horas hombre que se ahorran, no solamente a título de una profesión u otra, sino que en todas las industrias, en todas las profesiones nos vemos en ese sentido. Finalmente, este libro cierra con una de las ideas más importantes en cuanto a crear o morir, que si nosotros no innovamos, no buscamos el tema de la aceleración, de cambiar el modelo de negocio, simplemente vamos a desaparecer. Desaparecemos como personas, si no nos reinventamos, desapareceremos como empresa, porque la competencia o la ventaja competitiva que nos saquen los oponentes será disruptora. Bonito es hablar en términos teóricos, pero vamos a ilustrar en términos prácticos, o cogiendo un par de casos que ilustran ese sentido. Y para hablar acerca de esos casos, me voy a permitir tomar este ejemplo que suelo utilizarlo. Ustedes pueden observar ahí qué es lo que ha pasado en 10 años, para citar un ejemplo. En 10 años, en este tema de innovación, 2 personas perdieron sus empleos. Ustedes pueden ver en la parte superior, tenemos ahí al camarógrafo arriesgando su vida, sí, eso era una foto del 2009 o inclusive antes, y al piloto de ese helicóptero, cuyos roles, perfiles y trabajos pues definitivamente ya no existen. Y para este año, el anterior y desde ya algún tiempo atrás, en tan solo 10 años, tanto el camarógrafo como el piloto perdieron su trabajo. Innóvate. Actualízate, porque de lo contrario no vamos a sobrevivir. En ese sentido, hace una reflexión el siguiente premio Nobel. Este premio Nobel, Edward Deming, con su ciclo famoso, fue famoso por el tema del ciclo de Deming, este premio Nobel del mundo, dice, no es necesario cambiar. La supervivencia no es obligatoria, haciéndonos caer en cuenta o reflexionar que definitivamente el hecho de adaptarnos, de cambiar, es un elemento fundamental. Esta lámina es bastante popular, y quiero tomar de aquí un elemento, porque el no centrarse en el cliente es una de las mayores amenazas para cualquier negocio. Hay bastantes casos que se habla de Netflix, sí, es muy cierto. Sin embargo, voy a tomar en particular y voy a generar un examen de dónde estuvieron la cantidad de innovaciones que ha generado este gigante tecnológico muy popular. ¿Por qué lo tomo? Porque es altamente popular. No solo este ejemplo del caso de Netflix, sino muchos otros más, para hacer un ejercicio de pensamiento fuera de la caja. Entonces, arrancar el mensaje dice, el éxito, tomamos las palabras de Bill Gates, el éxito es un pésimo maestro, por supuesto, porque ¿qué sucede? Seduce a la gente a pensar que no puede perder, ¿sí? Puede ser que nosotros tengamos, no, yo trabajo para una corporación muy grande, no necesita innovar, es rankeada número 1, es la más grande, tiene el mayor market share, no tenemos competencia o la competencia está muy lejos de nosotros, estamos en nuestra zona de confort o aparentemente, como dicen las palabras aquí, el éxito nos puede nublar la visión. Si hoy estamos bien, agradezcamos, pero busquemos esas oportunidades para generar una innovación continua, tanto en nosotros para reinventarnos como inventar los modelos de negocio y las operaciones que estamos realizando con las demás personas. Entonces, ¿por qué quiero iniciar este mensaje? Es porque eso le pasó a este gigante de los medios de comunicación, efectivamente, Blockbuster, en el tema de renta de CDs, de DVDs y de muchas otras cosas más. Tuvo que cerrar a nivel mundial todas sus tiendas y hoy por hoy la única tienda que prevalece o que permanece es Blockbuster. Es más, esta tienda, estaba viendo hace poco, que reinventó durante la pandemia y ofrecen, como es hoy por hoy
en Oregon. Si ustedes van a Oregon, directamente van a encontrar que es un sitio turístico altamente visitado, no porque venda mucho ni porque sea el servicio más espectacular, sino que llega a ser un tema icónico. Entonces las personas de otra generación, o sea, culturalmente, generacionalmente de otra época, están llevando a sus hijos, a sus nietos a que conozcan cómo se veían las películas antes, cómo se compraban entre miles y miles de DVDs para comprar y ver una película. Entonces efectivamente veía que hoy hicieron una innovación, muy tarde, qué pena, para que ustedes puedan entrar y pasar toda una noche con amigos y ver todas las películas en este set de Blockbuster y en un sofá cama y con todas las comodidades del caso y la alimentación y la comida, para que puedan pasar toda la noche viendo la cantidad de películas que ustedes quieran, directamente pasar la noche en una tienda de Blockbuster durante esta pandemia. Obviamente estaba hecho para grupos, para familia, para amigos, y podían rentarlo. Es uno de los sitios más visitados en Bend, en Oregon, donde está la última tienda de este gigante que alguna vez fue Blockbuster. ¿Qué es lo que pasó? Muy brevemente, en el tema de Netflix podemos hablar acerca de cómo es que funciona su medio de trabajo. Este gigante que innovó, bueno, dice la historia, cuán cierto, cuán real o cuán distinto sea de los fundadores, menciona que le cargaron. Si sostiene ese mensaje, pues lo hace más famoso aún, pero tuvo estos recargos ridículos por la renta. Entonces pone este servicio en línea donde uno simplemente crea una lista, así nació Netflix, una lista en línea de una cantidad de títulos de películas impresionante y uno simplemente tenía que solicitarlas. Esto era enviado de forma libre por correo, por buzón, por código postal. Uno lo podía guardar o tener esa película, ese DVD, la cantidad de tiempo que uno quiera sin recargo alguno, por multas ni por retrasos. Y tenía que devolverlo vía correo electrónico, igualmente los sobres, y devolverlo a Netflix. Y tenía derecho al pedir otra lista de películas. Entonces, fue así como Netflix, su primera innovación tecnológica. Vamos a tomar entonces, vamos contando para que vean la cantidad de veces que un gigante se va innovando. Entonces, la primera de ellas, ok, innovación. La segunda, pues la entrega ya se hace un poco más ágil, hablamos de drones que entregan las películas, pero no está el elemento disruptor ahí, por lo cual lo conocemos en Netflix y lo utilizamos muchos de nosotros en casa y lo preferimos. Y ahí viene su tercer elemento, que este elemento físico pasa a ser totalmente digitalizado vía streaming y ahora ya no lo necesitamos vía elementos físicos, sino simplemente con internet lo consumimos bajo demanda. Es así como se va distanciando, Netflix va distanciándose de sus competidores y vuelve a ser, y llega a ser, mejor dicho, su líder en streaming, en contenido para películas. Pero vamos contando las siguientes innovaciones. Tercera innovación. La tercera innovación ya fue el tema de sugerencias. ¿Por qué? Porque empezó el hecho, o sea, no solamente entrar y ver, tener disponible cualquier tipo de película, sino que ahora se empieza a personalizar. ¿Con qué me refiero con esto? Es que me pida o me entregue sugerencias. Yo ingreso como usuario y me entrega sugerencias de qué ver, qué es lo más visto, qué es lo recientemente visto, qué puedo escoger. Yo vi esta película, por lo tanto, otros géneros sugeridos del mismo tipo. Y empieza Netflix a conocerle al usuario. Y ahí viene la siguiente innovación, en el tema de crear perfiles para personalizar el contenido y la información a cada una de las personas. Entonces, ahí tenemos el tema de los perfiles. No sé si les ha ocurrido, pero en casa hay ocasiones que tienen perfiles comunes, hay otras ocasiones que tienen perfiles segmentados de acuerdo a cada persona. Es decir, a mí, por ejemplo, no me gusta que me contaminen, entre comillas, me contaminen mi perfil utilizando a otras personas, porque las preferencias de otras personas se mezclan con las mías y yo quiero que Netflix me entienda mis gustos. A mí tal vez me gusta alguna película de acción o una película, un thriller o de suspenso, pero a alguien le gusta una romántica o una de terror o infantil o familiar. Entonces, esos perfiles se van configurando aquí. Pero no contento con la personalización, la hiperpersonalización, donde utiliza los datos, nos conoce mejor que a nosotros y nos dice el 97%, el 95% de coincidencia, recomiendo esta película. ¿Por qué? Porque genera una experiencia al usuario de qué nos recomienda y normalmente, entre comillas, normalmente, no se equivoca en cuanto al mismo estilo de películas que nosotros ya vamos viendo. Ahora bien, no contento con eso, toma su siguiente disrupción o innovación. Reinventa su negocio, nuevamente lo reinventa y genera ahora una innovación que tiene que ver con el contenido. Como ya tengo información y sé qué es lo que ve la gente, de qué tipo de historias, series, actores, películas están viendo, Netflix genera su propio contenido. Entonces, parte de los contenidos originales de Netflix y los etiqueta, ¿no? Original de Netflix, las películas originales. En principio, no había mucha adopción, pero poco a poco fue ganando. Ese es el caso
que películas como, por ejemplo, series y películas tan conocidas como, por ejemplo, la que ustedes pueden observar acá, Casa de Papel, House of Cards, que fue premiada con algunas nominaciones, y muchísimas, una gran cantidad de series realmente que se hablan, que se mencionan, que se conversa acerca de eso, fueron generando y fueron ganando adeptos. ¿Por qué? Porque tenían la información. Se dieron cuenta de que tenían que innovar el modelo de negocios porque ya venían atrás otros competidores que querían emular este sistema de, igualmente, publicar contenido en línea. Pero ahora se adelantan y generan su propio contenido. Entonces, no van a encontrar estas series en ningún otro lado que no sea en Netflix. Se distancian, generan ventaja competitiva frente a sus competidores. ¿Será eso suficiente? ¿Quedaría ahí todo? Pues no. Empiezan a contratar actores que son populares y mismos actores que se ven en películas famosas empiezan a participar en estas series y películas y viene su siguiente innovación tecnológica. ¿Cómo utiliza Netflix el tema de Machine Learning o el aprendizaje de máquina? El aprendizaje de máquina es utilizado no solo por elementos para darnos la recomendación de la película, sino también para efectuar el tema de propaganda. Por ejemplo, voy a tomar acá el caso de lo que está pasando. No sé si ustedes se han fijado, ¿alguien se ha percatado de este detalle? Pregúntese. Alguna vez, por ejemplo, esto es una de las series Stranger Things, ¿sí? Cosas extrañas. Pero para una misma serie hay diferentes portadas. Miren, todas son de Stranger Things, pero son diferentes portadas. Y todas generadas por este algoritmo de Machine Learning. ¿Por qué? Este algoritmo, Netflix nos conoce nuestras preferencias, nuestros gustos, las películas que solemos ver, el tiempo que solemos observar, y no solamente el género, el tipo, la duración, actores, tramas, series, etc. ¿Pero por qué utiliza esto? Entonces hay más casos de esto. Por ejemplo, Mindhunter igualmente tiene varias portadas para la misma serie o la misma película. Sherlock igualmente tiene 3 diferentes portadas y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, en 13 Reasons Why, igualmente tiene 3 diferentes tipos de portadas. ¿Qué quiero decir o qué quiero mencionarles con esto? Mediante estos algoritmos de personalización de aprendizaje de máquina, Netflix estudia nuestro comportamiento, nuestros gustos como usuarios para poder posicionar la portada correcta. No solamente es la película correcta, la recomendación, sino que esta película voy a recomendar, pero con la portada adecuada para cada uno de ellos. Si a mí no me gustan cosas de terror, entonces no quedaría bien una portada, por ejemplo, acá donde yo vea todos los elementos sangrantes, sino voy a ver un tema de sorpresa o cosas extrañas para que no genere o no vaya en contra de mis preferencias. Acá hay un ejemplo claro. Por ejemplo, si te gustan las series de romance, verás la portada así. Pero en cambio, si te gustan las series de thriller, verás esta portada. Y es la misma serie, la misma película con diferentes portadas, de acuerdo a los gustos y preferencias del usuario. ¿Será esa la última innovación? No. Netflix sigue innovando. No sé si ustedes han podido, normalmente escuchamos de Netflix, pero ¿qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto conocemos de esas empresas que ponen el ejemplo en la industria? No sé si ustedes utilizaron, pero Netflix durante este tema del distanciamiento social, el tema de la pandemia, el tema de la emergencia sanitaria a nivel mundial, vio una oportunidad. Esto es como alguna vez ilustré en una conferencia, un webinar anterior donde decía, o sea, aquí hay 2 posiciones, o tomo la actitud ofensiva o tomo la actitud defensiva, o espero que pase la pandemia y que se regulen las cosas de forma defensiva, esperar, simplemente proteger mis activos, mis gastos, o tomo la ofensiva y saco provecho de las oportunidades y saco ventaja en las oportunidades. Netflix nuevamente se reinventó durante la pandemia y sacó este producto, Netflix Party. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir a la distancia, de manera remota, pero en forma sincronizada con amigos. Es justamente para ver películas o series con amigos, pero de forma remota. ¿Por qué? Porque no podíamos reunirnos. No podíamos ir al cine para ver una película. No podíamos reunirnos en una casa. Tenemos que estar distanciados. Entonces, el tema del distanciamiento social crea esta barrera, pero Netflix la aprovecha y saca su producto Netflix Party para hacer una suerte de fiesta de Netflix sincronizada digitalmente o tecnológicamente para ir comentando sobre la película, sobre el documental, sobre la serie, pero entre amigos, entre familia. ¿Qué creen que viene después? Netflix va a conocer con quiénes interactuamos, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros parientes, con quiénes estamos viendo la película. ¿Quién quita que después nos digan, mira, personas con quien compartiste tu Netflix Party o tu fiesta de películas tienen también estas preferencias? O que empiecen a generar un algoritmo, un clúster de algoritmos o un machine learning, un aprendizaje de máquina para aprender de nuestros gustos y sugerirlos a nuestros amigos. O al revés,
que nos sugieran los gustos que ellos también tienen. ¿Te interesan los gustos de con quién compartiste? ¿Creen que sería la última de las innovaciones? No. Pues Netflix genera una nueva innovación. Bueno, esto fue ya tiene algún tiempo. No todas las películas la tienen, pero ya está en uso, tanto en películas infantiles como en series para adultos. Tenemos aquí la narrativa histórica de Netflix, pero interactiva. Es decir, es experimentar la televisión o las series de forma interactiva. Es lo que lo llaman el Interactive TV o la televisión interactiva. ¿Por qué? Porque yo digo qué escena quiero ver después. Es decir, luchará o se retirará, huirá o peleará con el enemigo. Entonces, en la serie me permite a mí escoger mi propia, llamémoslo así, desenlace de la película o cómo quiero que la historia vaya. Es decir, me hace partícipe a mí directamente de la serie. Entonces, es cada vez cómo viene este elemento disruptivo. Y miren aquí en el tema de Netflix. Voy a poner un pequeño ejemplo para que ustedes lo vean. You there. Hello? Yes, you. You are going to make choices, my friend. Should Puss fight them valiantly or chit-chat with them over tea? All you have to do is pick left or right. This was a very good choice. It has been minutes since I've punched something. Try to get superpowers or explore Grease Pit's mysterious hatch. Which one we doing? Try to get superpowers! Should Puss kiss the evil queen, or would a handshake be more keen? Now dig on this. Should these bears be friends or foes? Well, hello there! Now this is an awesome idea. Oh, man. Historias interactivas, efectivamente. Una nueva disrupción que se genera por el uso o el elemento. Netflix debería pagarme por esta propaganda, pero realmente no tengo ningún convenio con ellos. Pero, ¿cuál es el mensaje? ¿Innovar o desaparecer? ¿Qué es lo que está logrando Netflix con esto? Está logrando que cada vez se genere algo novedoso, mantenga la expectativa con sus usuarios y cada vez se distancia más de los competidores y se vuelve ese líder. ¿Cuántas veces han innovado en su empresa? ¿Cuántas veces innovaron su producto? ¿Cuántas veces innovaron su servicio? Lo siguen haciendo, lo están haciendo, lo hacen con una metodología, preguntan al usuario, hacen el típico focus group para preguntarlo. Miren este mensaje que está puesto aquí en pantalla, es uno de los grandes pensadores y reconocido por el tema de su genio, de su innovación, tema de los smartphones que hoy por hoy tenemos en nuestras manos, portátiles, todo sin teclado, ni mucho menos, el teclado QWERTY típico de otras empresas que eran líderes y no innovaron. Nos dice, no puedes preguntarle a tus clientes lo que quieren. ¿Por qué? Y luego intentar dárselo, porque cuando ya lo entregue, cuando yo lo haya producido y para el momento en que yo le entrego al usuario, querrán algo nuevo. Y aquí hay otras palabras que nos dice Bill Gates. ¿Cuál es la clave del éxito? Bill Gates la resume y nos dice así, la clave del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo, pero llegar allá primero. Ese es el éxito. Si el mundo va hacia allá, hacia la innovación, hacia la creatividad, vimos al principio de la charla que el skill número 1 para el 2022, es decir, a la vuelta de la esquina, es el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, la innovación, la creatividad. ¿Cuántas veces ustedes han tomado un programa, un curso, una maestría, una certificación en innovación? ¿Cómo hacer innovación? ¿Qué metodologías se hacen en innovación? ¿Cuál es la best practice? ¿Cuáles son los fracasos? ¿Qué empresas han aparecido? ¿Qué empresas han desaparecido en ese sentido? Entonces, ahí tenemos que pensar estrictamente no solamente en un nuevo producto. El tema de innovar no solamente es hacer una innovación paulatina, de entregar mejoras continuas o paulatinas al negocio. No es entregar pequeñas mejoras. Innovar significa romper los esquemas, romper el modelo, hacer las cosas, pensar fuera de la caja, pensar diferente. Aquí nos dice el mensaje, los clientes no buscan una marca. Los clientes no buscamos una marca. No solamente queremos buscar la marca, no solamente la marca nos impulsa. Lo que buscamos es una solución para el problema. Y es así que parte de estos grandes gigantes que nosotros los conocemos, están en el día a día en las noticias, están entregando eso. La mayor amenaza es no centrarnos en el cliente.
Y una vez puede poner, sí, pero le estoy poniendo tecnología a mi empresa y ya con eso estamos contentos. Vamos a escuchar ahora unas frases de uno de los pensadores importantes en el tema de la transformación, del tema de la innovación, de dar lo que el cliente quiere, cómo fidelizarlo, cómo entregarle la información. Y nos dice si es que uno realmente le conoce al cliente. ¿Conocemos nosotros realmente a nuestro cliente? ¿Lo ponemos al cliente en el centro de atención? ¿Le entregamos el valor que él quiere? ¿Lo emocionamos? ¿Lo motivamos? ¿Lo fidelizamos? Veamos en esas palabras a qué hace referencia esta frase. Adelante. Mira, olvídate del adjetivo y céntrate en el sustantivo. Hoy una estrategia o es digital o no es. Mira, no te dejes engañar por la palabra digital. Cuando hablamos de digital, normalmente se nos va a la cabeza el concepto de tecnología, pero no es así. Cuando hablamos de digital hoy, hablamos sobre todo de poner al cliente en el centro de la empresa. ¿Tú sabes cuáles son los modelos de mayor éxito en cualquiera de los sectores que te puedas plantear? Los que han fidelizado a sus clientes, los que han sabido hacerlo desde esa perspectiva. La manera de fidelizar a tu cliente es darle lo que realmente necesita. Y tú le das lo que necesita el cliente cuando le conoces. No puedes darle algo si no le conoces, algo realmente necesario para él si no le conoces. Y la única manera de conocerle es acercarte a él y ver tu posición desde su perspectiva. La pregunta es, ¿realmente conocemos a nuestros clientes de una manera profunda, empática? ¿Sabemos cómo es y cómo actúan esos nuevos clientes digitales? Y es más, ¿somos capaces de proporcionarles experiencias que sean positivas y memorables para ellos? Porque es ahí donde está la diferenciación. Efectivamente. Es ahí donde está la diferenciación. Si nosotros realmente enamoramos y le generamos emociones o fidelizamos a nuestro cliente y le damos lo que él quiere, lo que él busca. Somos esa marca que enamora a los clientes. A veces pensamos que los clientes descontentos hay que deshacernos de ellos, pero no. Bill Gates nos dice que son la mayor fuente del aprendizaje, porque de ellos podemos aprender muchísimo para generar experiencias de usuario, entregar un servicio adecuado y muchos elementos más. Hay unas palabras de Henry Ford que me gustan donde dice que el empleador no es el que paga su salario. El empleador no es el que paga el salario, no. Los empleadores solo administran el dinero, nada más. Pero realmente quienes pagan el salario son los clientes. Aquí está justamente los empleadores solo administran el dinero, pero es el cliente el que paga los sueldos, porque realmente es el cliente. Si nosotros lo tenemos, realmente lo tenemos con nosotros, va a generar ese impulso dentro de la organización y es el que da de comer a la organización. Todos los grandes cambios están precedidos por el caos. Hoy estamos en un gran elemento donde se ha dado un tema nunca antes visto o de hace un siglo no visto, el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, pero si tanto cambio existe o tanta resistencia hay o problemas que estamos encontrando, ¿por qué no pensamos disruptivamente de forma innovativa como lo que nos dice Maya Lin? Volar no fuese posible si no usáramos la resistencia al viento para elevarnos. Estos negocios utilizaron la resistencia para elevarse. Ejemplos, voy a citar unos dos de tres ejemplos. Aquí hay muchos servicios y muchos elementos. Aquí está, por ejemplo, el tema de la transportación, las finanzas, consumos, espacio, servicios personales, servicios profesionales, etc. Ustedes en Fiverr pueden encontrar muchísimos servicios, desde la creación de un logo, un manual de marca, muchos elementos a precios altamente bajos. SOPA, por ejemplo, es una innovación que en Europa se generó en el Reino Unido, donde convergen el prestatario y el prestamista en un mismo lugar, no necesitan de un banco, no necesitan de sucursales, es totalmente digital, y generan a un menor interés para quien pide prestado dinero y a un mayor interés para quien coloca su dinero en inversión. Y como son muchos inversionistas y muchos prestatarios, se diluye el riesgo entre ellos y genera una economía donde se encuentra quien tiene dinero y quiere poner inversión y quien necesita inversión, quien necesita dinero y quiera bajos costos. Entonces, estos son ejemplos de pensamiento fuera de la caja, de innovación continua, y de estos podríamos hablar, y de hecho se habla muchísimo, podríamos hablar días enteros de innovaciones de este tipo. Solo he traído un par de ejemplos para que ustedes lo tomen en cuenta. A continuación vamos a ver cómo se produce este proceso. No estamos hablando de una innovación sostenida. Todo el tiempo le vamos mejorando la calidad, haciendo cositas pequeñas. Eso es como navegar en un velero en aguas quietas. Y ningún marinero sale experto en aguas tranquilas. Los buenos marineros, los buenos surfistas se hacen en aguas alborotadas, realmente a mar abierto. Y eso es justamente lo que se ve aquí.
no estamos hablando de innovación sostenida. Una innovación sostenida es un mercado existente, es un mercado que ya conocemos, un producto conocido, un cliente que ya sabemos identificar. Esto es la parte izquierda. Voy a tomar nuevamente mi puntero. Esta es la parte ya conocida. Estas son aguas quietas, aguas calmas, donde es una innovación sostenida. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una innovación disruptiva, donde realmente aquí este surfista cambia con una ola de ese tamaño, cambia el tablero de juego, cambia las reglas de juego, cambia el mercado. Es un mercado nuevo, desconocido. Es un mercado que el cliente ni existe siquiera, ni siquiera existía la necesidad. Es algo que vamos pensando nuevamente. Acá hay una ilustración que nos dice cómo ha ido esta innovación en el factor o tema tecnológico. La innovación nos dice Michael Porter, uno de los grandes pensadores y escritores en libros, nos dice que la innovación es el elemento clave que explica la competitividad. Entonces aquí ustedes, sí, se arrancó con velas de querosén, velas de cera, después los focos, las bombillas eléctricas, después los focos ahorradores, y hoy por hoy estamos hablando de focos LED que son aún más eficientes que todos los anteriores. Esto es una innovación paulatina, sostenida, pero es el momento de pensar fuera de la caja. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las empresas han emprendido este viaje de la transformación, de cambiar el modelo de negocio y hacer las cosas de manera diferente. Por eso la charla se titula Innovar o desaparecer. En este libro de transformación digital, cito y cojo unas palabras, me lo cita en una entrevista, donde menciono que actualmente esa transformación que se están haciendo, de esa innovación de las cosas, la mayoría de las empresas lo está haciendo. Y aquí digo una frase que es importante. Aquellas que no lo hagan están destinadas a perder su market share. O sea, solo hay dos alternativas de opciones. O pierden su market share, pierden su presencia en el mercado, o desaparecen. Innovar o desaparecer. Y aquí viene una frase que me gusta, es muy antigua, pero es muy vigente a la vez. Heráclito de Éfeso, antes de Cristo, nos dice, lo único constante que sabemos es el cambio. Y de hecho, Charles Darwin, en nuestro siglo ya reciente, nos dice, las especies que sobreviven no son ni las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio. Tal es el caso, y cojamos otro pequeño ejemplo. Este es el caso de Kodak, ¿no? La película Kodak, muy famosa, sigue existiendo la empresa, hace películas de muy alta calidad, pero el tamaño de su market share desapareció. Justamente lo que decía, o pierden su market share o desaparecen. Este es un ejemplo en el cual perdió por completo su market share. Hoy es centavos de lo que fue el tamaño de aquel titán o aquel gigantesca empresa. Y este justamente es el empleado que en su tiempo inventó la cámara digital. Ya no los rollos de película para imprimir las fotografías, sino la cámara digital. Acá está la cámara digital actual, bueno, hace algunos años atrás, pero este fue el primer prototipo que presentó. Y lo curioso de esto es que la innovación se produjo casa adentro. Pero a veces es irónico, pero no sabemos escuchar. Este fue empleado. Fue el empleado directamente en Kodak que presentó, miren, tenemos esta innovación que es la cámara digital. ¿Cómo? Pero si todas las personas prefieren impresa la película, ¿cómo vamos a matar? ¿Qué va a pasar con nuestros activos? Cientos y cientos de rollos de películas. ¿Qué vamos a hacer con todo ese dinero? No, estás loco. Y vetaron el proyecto, vetaron la idea. ¿Qué es lo que hizo él? Salió y fundó su empresa de película, de fotografía digital. Y pues hoy por hoy, muy pocos lo imprimimos. Lo imprimimos era para el pasaporte, o para la visa, o para contadas ocasiones que tenemos ciertas fotografías, pero hasta en eso tenemos ya álbumes digitales, tenemos retratos digitales y muchos elementos más. Entonces, la película digital murió. Si bien no desapareció por completo la empresa, pero ya no es del tamaño ni el gigante que lo fue. Se hizo diminuto. Perdió su presencia en el mercado. Desaparecer, innovar o desaparecer. Innovar o desaparecer. Crear o morir. Innovar o morir. Ese es el destino de las empresas si no generan esta innovación. Nos estamos preparando, estamos capacitados en ese sentido, nos hemos innovado, primeramente nos hemos reinventado nosotros. ¿Qué de nuestras empresas? ¿Qué de nuestros grupos de trabajo? Si usted es jefe, coordinador de su equipo de trabajo, ¿cuántas veces ha innovado? ¿Cuántas veces ha incentivado a que sus propios empleados hagan este pensamiento fuera de la caja y presenten ideas que desafíen? O sea, se dice que una buena idea no es sino hasta que uno no le consideran loco. Si no lo consideran loco con sus ideas, quiere decir que no está innovando, que no está pensando disruptivamente. Él fue un empleado de Kodak y presentó un proyecto que lo vetaron, le dijeron que estaba loco porque significaba botar todos los activos, botar todo, deshacer su negocio. Pero alguien más lo iba a hacer y ese era el futuro.
Y él fue visionario en ese sentido. Veamos ahora un pequeño video que nos está hablando acerca de cómo ha pasado en el tiempo y lo importante que es tomar conciencia de lo que se viene, porque lo que se viene y lo que estamos viviendo es supremamente fuerte. Después voy a proceder a responder las preguntas, pero esta parte es interesante, así que les invito a que por favor prestemos muchísima atención a lo que se va a decir. A finales de los años 1800, cuando el 40% de toda la actividad empresarial de Estados Unidos paró, Thomas Edison abrió General Electric. En 1929, justo el mismo año que inició la Gran Depresión, que fue un periodo de 4 años de una crisis que jamás en la historia se había visto, 2 jóvenes llamados Roy y Walt Disney abrieron su empresa. Durante la crisis del 73, en una recesión económica que duró 16 meses, Bill Gates, Paul Allen y Steve Ballmer fundaron Microsoft. Y no es casualidad que empresas como FedEx, como HP, como Google, Hyatt, IBM, General Motors y sin duda alguna muchas más que no conocemos, también nacieron en tiempos de crisis. Y es que en otras palabras, una crisis económica simplemente es cuando el sistema económico necesita renovarse para poder seguir funcionando. Es como cuando se cortan las ramas secas para dar paso a lo nuevo. Y es en esos momentos de incertidumbre cuando las reglas cambian. Recuerda, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que más rápido se adapta a la realidad en la que se encuentra. ¿Y qué está pasando hoy? Pues lo que había funcionado por muchos años en el mundo de los negocios ya no funciona. Por primera vez en mucho tiempo, no es un diploma o un certificado lo que te asegura un ingreso estable, sino un conjunto de habilidades, y entre ellas, la habilidad de saber adaptarse rápido a la realidad. Como un gran economista dijo alguna vez, lo difícil no es tener nuevas ideas, sino dejar de tener las mismas ideas una y otra vez. Porque para aquellos que fuimos criados como la mayoría, estas se encuentran en cada rincón de nuestra mente. Y la verdad es que el mundo recompensa a quienes hacen, no a los que piensan en hacer. El mundo recompensa a quienes salen a buscar, a quienes tocan puertas, a los que piden, no a los que esperan recibir lo que les toque. Se dice que en tiempos difíciles existen 2 tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Así que espero que estés encontrando tu camino, porque el mundo está cambiando muy rápido y a nosotros no nos queda opción más que cambiar con él. Todos los grandes cambios están precedidos por el caos. Deepak Chopra. El progreso es imposible sin cambios de aquellos que no pueden cambiar de opinión, no pueden cambiar nada. George Berger. Obviamente. A finales He traído estos mensajes para ustedes justamente porque, bueno, uno se pregunta entonces, bueno, ¿y cómo encontrar mi propósito en este tema de la innovación? Uno puede ser, o sea, hablemos del tema interno, personal, lo que uno ama, para lo que uno es bueno, lo que el mundo necesita y por lo que a mí me pagan. Cuando encuentro estos 4 ejes en un solo lugar, este es el propósito, encontrar lo que a mí me gusta hacer. O sea, yo haría gratis porque amo hacer esto, pero además necesita el mundo esto, soy bueno haciéndolo y me pagan por hacerlo. Entonces, ese es el momento, ese es el punto donde hay que encontrar. Ejemplos de libros que recomiendo para las preguntas. Hay varias preguntas, voy a ir atendiendo las preguntas, pero quiero, antes de que se me agote el tiempo, quiero ir abordando estas ideas. Aquí habla acerca de los principios de Starbucks para que aseguran el éxito. No es solo por el café, sino que son los principios de Starbucks que aseguran el éxito y justamente habla acerca de muchos de los procesos, de las ideas de la innovación. Aquí habla acerca, en este libro dice, ideas que pegan. Es un libro que les ayuda al pensamiento disruptivo, a generar este tema de design thinking, el pensamiento disruptivo fuera de la caja, a tener ideas, a gestionarlas, y no solamente ideas, sino que estas ideas golpeen, peguen. Hay otro libro que habla acerca del arte de empezar. O sea, no solo basta tener las ideas innovativas, o sea, la creatividad, sino que hay que ejecutarlo. Este es el arte de empezar. ¿Cómo lograr? ¿Cómo empezarlo? Acá, pues, el libro de Steve Jobs, la bibliografía de Steve Jobs es altamente recomendada, sin lugar a dudas. Habla acerca de su historia, de su vida, que no se dio por vencido y cómo era su cultura para generar esta innovación. Eric Rice, en el tema de Lean Startup, una de las metodologías, hay una persona que nos pregunta cuáles son las metodologías que nos recomienda alrededor del tema de innovación. El método de Lean Startup es uno de los tantos que existe. Y estas metodologías se abordan en los programas de innovación gerencial, donde el Lean Startup uno tiene que empezar pequeño, ligero, liviano, simple, sencillo, con prototipos, probar la idea. Prueba es lo que se dice fallar rápido, no quedarme ahí horas de horas, semanas de semanas, meses de meses o años probando una idea, sino rápido, un prototipo. ¿Es esto lo que necesitamos? Se dice inclusive, por ejemplo, en una de las capacitaciones alguien hizo un prototipo en papel directamente. ¿Es esta la idea?
No, mira, falta esto, aquello. Y en ese mismo momento la idea fue pulida directamente con el cliente. En papel fue hecho el prototipo en ese instante y se probó la idea y se fue ajustando. ¿Por qué? Porque cuando tenemos algo tangible, un piloto, un elemento palpable, ya puedo ir modificando, recomendando, ajustando, dando mis observaciones. Ese es el tema de una startup. Con pilotos ágiles, rápidos, pequeños, probar la idea, probar el concepto y llevarlo a la ejecución. Y alrededor de esto hay muchas metodologías. Está el tema de Design Thinking para la creatividad, buscar el problema correcto. Lean Startup es probar el producto correcto, este método, este modelo correcto, pilotear correctamente y después construir ágilmente, que es con metodologías ágiles. El tema del agilismo como Scrum es una de las tantas metodologías para responder una de las preguntas que está en el chat. Mensaje de Sócrates. Prefiero el conocimiento a la riqueza. ¿Por qué el conocimiento antes que la riqueza? Porque el primero es perenne, mientras que el otro se caduca. Sin fracaso no hay emprendimiento. Aquí nos habla acerca de que no hay cómo desmotivarnos, no debemos desmotivarnos por ideas que no dan resultados, sino que tenemos que pensar hacia adelante y seguir generando el tema de innovación. Aquí en este slide se habla acerca de los 10 tipos de innovación. Ya nos estamos metiendo un poquito en el tema factor metodológico. Esta es la rueda de la innovación. Innovación acerca de todo lo que tiene que ver con la configuración en la oferta o innovación en la experiencia. Yo puedo hablar acerca de innovación de experiencia en la marca, en cuanto al distintivo que genero o la experiencia, el engagement que genera el usuario. Entonces, esto, por ejemplo, ¿saben ustedes? Han estudiado los 10 tipos de la innovación. Es supremamente interesante. Aquí se habla del top 10 de los tipos de innovación, cómo se producen, cuáles son estos 3 factores, cómo genero una innovación cuando hablamos en temas de redes, o con el modelo de negocio, o con el modelo de ganancias. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Voy a citar solamente brevemente poquísimos ejemplos de esto. No pretendo que en una hora de charla pueda explicar todo un programa de innovación gerencial, ni los métodos, ni las metodologías, porque hay muchísimo que podríamos hablar de esto, pero sí darles una probadita. Entonces, por ejemplo, en el tema del modelo de rentabilidad, ¿qué es lo que pasó con New York Times? Ya el tema de la impresión, pues definitivamente y el papel desapareció por completo. Entonces estamos hablando de elementos manejados por el modelo de negocio ya de suscripción. A nivel digital, totalmente digitalizado. El caso de McDonald's, por ejemplo, el caso de Google, ni se diga, Google crea un ecosistema alrededor de su buscador y su correo electrónico, y alrededor de este genera un poco de componentes que generan una innovación y generan proyectos laterales que incrementan el valor del ecosistema. Entonces, por tener una cuenta en Google, yo gratuitamente tengo acceso a un montón de características y sin pagar nada. Entonces, se crea un ecosistema que le va haciendo más importante a cada uno de ellos. Está el tema de Google News, de los proyectos laterales, como por ejemplo el audio, el video, las videoconferencias, la colaboración, el Drive y muchas otras cosas más. Se crea un ecosistema que va enriqueciendo. Y así podríamos hablar de muchos elementos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo el tema de Spotify? El desempeño del producto. Tal es la personalización, la música, el streaming, tan personalizado. Las recomendaciones me dicen a mí cuáles son mis canciones sugeridas de la semana en función a mis preferencias musicales, qué es lo que escuché en el año anterior, hace 2 años, me hace recordar qué es lo que estoy escuchando en un loop, una tras otra las canciones más escuchadas, el top del país, el top del lugar, etcétera. Entonces, nos está hablando acerca de un desempeño del producto, pero en cuanto a todas sus características de buena calidad y funcionamiento. Y así tenemos una gran cantidad de experiencias acá, elementos que permiten la experiencia. Prime, si bien Amazon, y es conocido a nivel mundial, la pérdida económica que genera el tema del delivery, pero Amazon Prime generó una fidelización tal al cliente que tenía inmediatamente. Entonces, ahora tenemos un cliente exigente que busca la inmediatez, la rapidez, el entregarle enseguida, una innovación en cuanto a la velocidad de entrega del servicio. Y Prime fidelizó a muchísimos clientes. Y aquí está una lista impresionante que no voy a entrar en el detalle, pero que sí se aborda acerca de las innovaciones, de los tipos de innovaciones que hay por cada uno de los tipos, en redes, en procesos, en estructura, en servicios, en canales, en marca, en fin, una cantidad impresionante de empresas que hacen innovación y que esas innovaciones han sido probadas en cualquiera de los elementos, en el engagement, en servicio, en producto, en networking, en profit, etcétera, etcétera. Aquí está simplemente para enumerarles las compañías más innovadoras del 2020. Las he topado apenas una. Me he dado el trabajo de examinarla una para extraer las piedras más preciosas, para traérselas a ustedes. Y en definitiva lo que quiero decirles es, o innovamos o desaparecemos. O creamos esta innovación o morimos. Como dice el libro de Andrés Oppenheimer, crear o morir. Tanto a nivel personal,
nos innovamos nosotros como a nivel corporativo, a nivel de nuestras empresas. Entonces, ¿qué está pasando con las pequeñas firmas? ¿Qué está pasando con las grandes firmas? Todos están abocados en este proceso de gastar, de invertir, ¿no? No es gastar, es inversión en la innovación, es crear compañías que generen esta lista de innovación en los siguientes años de las grandes innovaciones que se están generando a nivel total. Y un poco de temas de creatividad simplemente para despertar su interés. Miren aquí, tengo ideas, o sea, hay un poco de ideas de innovación, ustedes pueden observar aquí, esto es a nivel de marketing, un tema de marketing, miren, son ideas de innovación. Entonces, es una propaganda que realmente comunica el mensaje y un mensaje muy fuerte. Se ubica en un parqueadero, se pintan a ciertos elementos y da ese realismo, ese realce. Acá es simplemente un paso cero, un paso de seguridad, pero con innovación, con creatividad, se genera un mensaje fuerte y diferente. Y así hay una gran cantidad de ideas. Por eso decía, empresas que más innovan. Dentro de la lista del top 100 para el 2020 estaban Adidas, justamente una caja de zapatos, pero la gente entra y sale. Acá, para comunicar la idea, la innovación, la idea de que realmente limpia este spray para limpiar vidrios, pues efectivamente, la propaganda lo acompaña y comunica el mensaje. En otras palabras, cuando se innova, se tiene que estar preparado para que la gente te diga que estás loco. Larry Ellison. En cuanto a esos elementos, entonces, estamos hablando de innovación, estamos hablando de elementos disruptivos, estamos hablando de entender a nuestro cliente y alrededor de eso hay muchas ideas, muchos elementos. No voy a entrar en más detalles, simplemente quería invitarles a un pensamiento disruptivo de la innovación. Y hasta aquí la charla del día de hoy. En cuanto a pensamiento disruptivo, en cuanto al pensamiento de innovación, hay muchas metodologías. Me voy a permitir, por favor, en este momento proceder a responder algunas de las preguntas que nos han hecho dentro del panel. Hay varias preguntas, si me permiten unos segundos. Bueno, voy a tratar de responder muy brevemente a las preguntas que nos están dando toda nuestra audiencia. Hay tanto que hablar, pero realmente el tiempo no nos alcanza y quiero respetar su tiempo. Estaba fijada la reunión para 1 hora. Y bueno, voy a proceder a responder muy rápidamente esto. Al final, a aquellas personas que estén interesadas en reinventarse, en hacer en este capital de conocimiento de saber metodologías, cómo hacer casos de éxito, innovación, pensamiento fuera de la caja, metodologías como Lego Serious Play, el método de Disney, el For Innovation Method, el método del Océano Azul y muchísimas, Open Innovation. Hay más de 15 metodologías para hacer innovación empresarial desde el punto de vista gerencial. Nada de elementos de factores técnicos, sino simplemente disruptivo, de pensar fuera de la caja. Voy a presentar a los que gusten el programa que está promoviendo la Universidad de los Hemisferios junto con el aval de la Universidad de los Hemisferios y la Escuela de Emprendimiento y de Negocios, ELA, para aquellos que estén interesados en conocer, en reinventarse y tomar ideas para su negocio, para sus emprendimientos, para sí mismo o simplemente para reinventarse, para prepararse para lo que está a la vuelta de la esquina. Como veíamos, una de las habilidades más importantes para el 2022 es ese pensamiento creativo, ese pensamiento innovador, disruptivo, digital, de iniciativas de negocio que cambien el pensamiento. Nos dice, hay varias preguntas, nos dice, hola Jaime, saludos. El área de innovación en la estructura organizacional de una empresa, ¿en qué lugar o jerarquía está ubicada? ¿Y qué roles y perfiles serían fundamentalmente? Bien, el área de innovación normalmente tiene que estar en un eje donde pueda golpear a todas las diferentes gerencias, es decir, es un asistente hacia la gerencia. Hay varias alternativas, algunos lo ubican como una vicepresidencia, otros lo colocan a nivel de C-Level, definitivamente está en un C-Level porque si no tiene ese nivel de autoridad no puede generar un cambio organizacional. Tiene que tener la suficiente autoridad jerárquica para poder generar un cambio organizacional dentro de cualquier empresa. Si no tiene eso, pues va a diluirse el esfuerzo que se haga en un área de innovación. No puede estar supeditada a un departamento pequeño o un subdepartamento porque va a diluirse el esfuerzo. Entonces tiene que estar de un nivel, de un C-Level, mínimo de un C-Level, si no es asistente directamente del elemento gerencial para generar una disrupción. Y hay veces que se mezclan entre la gerencia de innovación y la gerencia de transformación digital o se delegan las tareas en forma cruzada. Pero el tema de innovación tiene que estar ahí. ¿Quiénes están adecuados para ahí? Un pensador analítico, un pensador crítico, un pensador creativo. Ahí están los elementos de design thinking, lean startup.
Agile, agilismo en términos generales, estamos hablando de temas de personas que puedan llevar a cabo esto haciendo uso del elemento, del factor de tecnología, de la innovación. Estamos hablando de un equipo multidisciplinario, porque no solamente que hay que colocar personas dentro del departamento para responder a la pregunta de Edison, sino que hay que tomar de otros departamentos, coger de finanzas, de marketing, de talento humano. Es un equipo multidisciplinario que se permea o se comparte entre toda la organización para generar la disrupción. Nos dice Tania, ¿cuál es la diferencia entre el área de transformación digital y el área de innovación? Ok, ¿deberían estar separadas? ¿Debería ser una sola o la una le contiene a la otra? Muy buena pregunta, Tania. Gracias por preguntarlo. Efectivamente, la gran mayoría de las empresas las está colocando separado, pero a veces los colocan juntos cuando hay ese desconocimiento de qué hace la una y qué hace la otra. En el tema de innovación estamos hablando de crear los nuevos elementos, pero en cambio el área de transformación digital lleva a cabo el proceso de transformación digital. La transformación digital va más allá simplemente de crear nuevos servicios, nuevos productos. El área de innovación es el área creativa, la que genera las ideas y da esos prototipos o prueba esos nuevos elementos para poderse entregar al negocio. Pero la transformación digital es llevar a cabo este proceso a nivel cultural, de procesos, en la gente, propiamente en la gente, en el modelo estratégico de negocio, utilizando tecnología. Entonces, son fines diferentes, el uno es creativo, el otro es transformacional para generar nuevas capacidades organizacionales. Lo natural es que estén separados. Si hay elementos comunes, de hecho, se tienen que conversar. Y hay muchas ocasiones en que la transformación digital también se le delega a áreas de innovación y viceversa. ¿Por qué? Porque hay elementos comunes. Hay elementos comunes que se generan entre ambas, pero definitivamente son equipos multidisciplinarios y cada uno tiene su objetivo. En una charla futura, creo que está programada de aquí unas 3-4 semanas, voy a hablar de 3 estrategias para que las empresas sean exitosas. Esas 3 estrategias, una de ellas voy a abordar el tema de la transformación digital y voy a abordar y ampliar esos temas y ahí trataré de abordar ese tema, Tania, pero en definitiva, hay veces que están juntas, pero definitivamente tienen objetivos y propósitos marcados y diferentes entre sí. Viviana nos pregunta, ¿desarrollo de productos que puede ser parte de marketing o producción? Ahí, Viviana, podría ser que el desarrollo del producto esté supeditado solamente a la perspectiva del área de producción o al área de marketing. Cuando le damos un nivel más alto a la innovación, no solamente innovación del producto o la innovación en cuanto al mercadeo, le damos un eje transversal a toda la organización, donde no solo se innova en finanzas, en talento humano, en marketing, en productos, sino en toda la organización. Si le colocamos debajo de una de las aristas, una de cualquiera sea esta dirección, no por hacer de menos ni a producción ni a marketing, le estamos dando únicamente la visión de que innove solo en ese departamento, solo en esa área. No queremos hacer eso en las organizaciones. La innovación, de hecho, viene cuando yo transformo el modelo de negocio por completo y hago uso o participan de forma multidisciplinaria en las diferentes áreas de una empresa. Black Mirror fuera así. Me imagino, César, que te referías a Bandersnatch, que en el tema de llevar el tema de Black Mirror, cuando hablamos del caso de Netflix que hace la personalización de la película. Con Bandersnatch, les recomiendo que vean eso, bueno, con criterio formado, por favor, que habla justamente llevado al extremo el tema de la personalización del desenlace de la historia. Edison nos pregunta, ¿existen metodologías o marcos de referencia de transformación digital que nos pueda recomendar? Sí, Edison, hay muchas metodologías de transformación digital, varios de ellos, una de las más reconocidas por su antigüedad y por su trayectoria es la de Capgemini. Tiene 9 bloques construidos en un diagrama de bloques que son fundamentales para el tema de la transformación digital. Hay otras, la que sacó Price, la que sacó Deloitte, McKinsey es otra de las interesantes. Gartner sacó su propia metodología, su framework, más que metodología, framework de transformación digital. Las grandes firmas internacionales lo han producido. Eso hablaremos en la charla de transformación digital. Aquí estamos hablando en este webinar más de innovación y me centro un poquito más en ese sentido, pero sí las hay, Edison, y hay bastantes. Pamela nos dice, ¿se puede asociar el pensamiento lateral de Bono? Por supuesto que sí, y es muy buen el elemento el que tú mencionas, el pensamiento fuera de la caja es un elemento, el pensamiento lateral de Bono es otro de los elementos donde uno piensa diferente, quiere uno pensar de una forma diferente. Como ustedes pueden observar en pantalla, una cosa es lo que el cliente nos describe, pero otra cosa es lo que realmente necesita. Y uno, si no entiende a su cliente, no se pone en el lugar de él, puede idear cualquiera de estas cosas y simplemente no atinar con lo que necesita mi propio cliente. Bueno, gran interés. Bueno, nos dice, ¿qué metodología recomiendo utilizar para elaborar un caso de negocio de un proyecto de innovación? Esto con el objetivo de vender la idea de los directivos. Tania, yo te recomiendo Lego Serious Play. Lego Serious Play es utilizar el juego para involucrarlo
y hacer partícipes de la idea hacia el negocio. Esta metodología tiene tal fuerza de innovación porque uno puede con estas piezas crear, idear muchísimas cosas y dentro del programa, por ejemplo, en este programa de innovación, se hace uso de esta metodología para manejar los conceptos, interpretar y encontrar las raíces de los problemas y generar el tema del respeto hacia las ideas, la innovación y comunicar esas ideas. Otra metodología, si el enfoque Tania en la empresa es con el tema muy puro hacia el cliente, podría utilizarse Disney Method, el método de Disney, donde se prima la experiencia del usuario, el user experience. Hay otro método, el Open Innovation. Si yo quiero abrir mis datos, mi información, mi estructura hacia el mundo para que todos participen y hagan una innovación disruptiva. El método del océano azul, donde quiero buscar un área de negocio diferente. Entonces, depende, es un traje hecho a la medida. Hay muchas metodologías, pero depende del propósito, el giro de negocio, la industria y para qué quiero hacer esta innovación tecnológica. También nos pregunta, si yo tengo una idea para una empresa, que es mejor seguir desarrollándola hasta tener algo súper consolidado y fuerte o lanzarlo antes con menos experiencia, pero con más capacidad de prueba y error. ¿Dónde está el punto en el cual se puede materializar mi idea? Qué buena pregunta, Daniel. De hecho, nosotros les ayudamos en ese proceso de la ideación y de concreción de las ideas dentro del programa a través de elementos metodológicos. Hay que buscar ese punto de equilibrio, pero definitivamente las ideas que se ejecutan son las ideas que realmente cobran valor. Y este método de, por ejemplo, pensar el problema adecuado, encontrar el problema adecuado, Design Thinking. Después del Design Thinking yo pruebo con Lean Startup, modelo la solución adecuada y después construyo ágilmente con Scrum. Estos tres elementos combinados me generan una metodología altamente probada. No lo digo yo, lo dicen los grandes. Por ejemplo, la consultora Gartner habla acerca de estos tres elementos en conjunto. Generan un valor altísimo y de corto plazo. Definitivamente no debes quedarte con la idea, pero obviamente tienes que tener cierto conocimiento en mecánica, metodología para llevarla a cabo. No simplemente estrellarse y desperdiciar tiempo, dinero y recursos. Todo fracaso es un aprendizaje, no hay duda alguna de eso. Y gente me dirá que sí, mejor lanzarlo, otros que ser más cautos. Todo depende de la aversión al riesgo o aversión al fracaso o la resistencia al fracaso en ese sentido. Si eres una persona que te desmoronas con el fracaso, es preferible ir medido, pero si no tienes esa aversión al riesgo, o si tienes la aversión al riesgo, habrán diferentes estrategias. Y eso metodológicamente hay un checklist dentro del programa que les ayuda a medirse, bueno, qué tipo de persona soy yo en el momento de llevar a cabo una idea o de innovar o de tratarlo. Pablo nos dice, ¿quedará grabada la reunión? Buena pregunta. No lo sé. Se está llevando el webinar en línea, no lo sé si está siendo grabado. Dice, el miedo al cambio, ¿cómo puedo superarlo? Hay metodologías para el cambio. Gracias por la pregunta, Ulises. Hay dos metodologías o marcos de referencia para la gestión del cambio. ADKAR es una de ellas para la gestión de ese cambio y la otra es Kotter. Ambas te ayudan a manejar el tema del cambio, la gestión, porque el miedo al cambio es simplemente una resistencia. Es el miedo a todo. Imagínense que ustedes ya a este momento les llevo fuera de sus casas o donde estén tomando la teleconferencia y les llevo a otro lugar. Entonces hay una resistencia al cambio porque estoy cómodo en mi lugar recibiendo la videoconferencia y me mueven a otro lugar. Es natural, es parte del ser humano el acostumbrarse al ecosistema, al status quo, y todo cambio conlleva una resistencia. Es natural. Así que hay metodologías para tratar el tema de la gestión del cambio. He citado dos y se tratan más detalle en el programa. Hay una gran cantidad de preguntas realmente. Yo quisiera aprovechar estos segundos que nos quedan porque quiero mostrarles algunos ejemplos y hablarles a las personas que estén interesadas porque realmente una de las que me gusta ponerlas al final es esta, ¿no? Invertir en conocimientos produce siempre los mejores resultados. Palabras de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin realmente es un promotor del tema de invertir en uno mismo, en el conocimiento, en crecer, en aprender. Y quiero traer para ustedes, si me permiten, a partir de este momento, aquellas personas que estén interesadas, voy a seguir respondiendo a las preguntas, pero quiero dejarles en conocimiento que hay unos programas en cuanto al tema de educación. Ahora sí, la Universidad de los Hemisferios, con el aval de la Universidad de los Hemisferios y la Escuela de Emprendimiento y de Negocios, ELA, está colocando justamente estos tres programas, el programa de ciencia de datos, el programa de transformación digital y el programa que tiene como objetivo el día de hoy, el programa de gerencial de innovación empresarial. Este programa tiene como fecha de arranque el 29 de septiembre. Como esto era físico, o sea, en clases, en aula, se lleva a nivel virtual, en línea, por eso tiene el 70% de descuento. Los detalles se los pasaré, el link y el teléfono de la asesora comercial para que
cualquier persona que esté interesada pueda hacer las preguntas sobre qué contiene el programa, quiénes son el claustro docente, etcétera. Pero quiero invitarlos porque aquí se trata en todo detalle. Si a ustedes les gustó la charla el día de hoy, no calculan todo lo que van a ver en esas horas. Es un programa de 100 horas académicas, 100% en vivo, es decir, son con interactividad vía la plataforma en línea, pero con interactividad total, respondiendo a las inquietudes, consultando, preguntando, se hacen sketches, esquemas. Hay un set de CEOs invitados del C-Level, es decir, ejecutados que han hecho innovación, de empresas que hacen innovación, de consultoras que lo han hecho, de consultoras que lo han aplicado en términos generales. Entonces, para que ustedes tengan muy presente esta información, por favor, absolutamente, solo las personas que estén interesadas, ustedes tienen en este momento un link que la asesora comercial nos acaba de pasar. Muchas gracias. Ese link, por favor, les invito solo y única y exclusivamente a las personas que estén realmente interesadas en este programa de innovación empresarial, que se inscriban ahí. Si tienen dudas o preguntas, se las pueden hacer a través del mensaje del teléfono que está colocado en este momento en sus chats. Pero únicamente, repito, por favor, a las personas que estén, solamente a las personas que estén interesadas en tomar este programa de innovación empresarial, de programa gerencial. Es un programa de alta gerencia para innovación empresarial porque trata objetivos de cómo hacer esa disrupción dentro de las empresas. Elementos que se topan. Aquí me voy a permitir mostrarles una parte del brochure. El brochure se lo pueden pedir a la asesora comercial que les acaba de poner el teléfono ahí. Por ejemplo, Lego Serious Play. ¿Cómo hace esta metodología del Lego Serious Play? Es una metodología disruptora. Metodología que hacen las empresas que están en Silicon Valley. Empresas como Google, por citar solo uno de los tantos ejemplos de todas las empresas que nosotros conocemos. En el Valle de Silicon Valley, empresas que utilizan eso hacen de esta manera la disrupción. El método de Disney para llegar al máximo nivel a la satisfacción del cliente. El Lean Startup que les hablé y muchísimas otras metodologías más. O sea, se abordan todas estas metodologías, se enseña, se trabaja con ellas. En fin, los módulos, bueno, el detalle lo pueden pedir directamente a María Fernanda. Creo que alguien me preguntó de costos de este sentido. Creo que está aquí. Si no me equivoco, está más adelante en el perfil. Bueno, no recuerdo exactamente en dónde está. Ahí está el claustro docente. Son las que están aquí. Y aquí está el valor. El valor era de más de $2,000, pero en este momento que está con el 70% de descuento solamente por estos días, en un valor de $620, el programa tiene una duración de 100 horas, tiene doble titulación. Una titulación por la Universidad de los Hemisferios, emite el certificado avalado por la Universidad de los Hemisferios, y el segundo título de la Escuela de Negocios y Emprendimiento de ELA. Tienen dos títulos que vienen similares a los que ustedes ven acá. Este es el título, el certificado del programa para gerencial de innovación de la Escuela de Emprendimiento y de Negocios, y este es el título que también se les provee de la Universidad de los Hemisferios. En fin, eso es para únicamente, ese link que está ahí puesto es únicamente para las personas totalmente interesadas en el programa. El programa, como les digo, está 100% basado o enfocado al tema de la innovación, del valor que genera la innovación y de lo que esto puede producir a nivel de reinvención personal y a nivel de reinvención hacia las empresas que podemos contribuir y colaborar. Me quedé en algunas preguntas, voy a seguir respondiendo. Ya, existen las metodologías, ya respondí. Ok, queda grabada, miedo al cambio, aquí. Ok, esta es una metodología prospectiva, sí, efectivamente es una metodología prospectiva. Saludos también, Margarita, un gusto saludarte. Dice, Sofía nos dice, sería interesante, Jaime, proponer un pequeño curso a través de ELA para aprender y poner en práctica todas las estrategias de innovación y el procedimiento que requieren los proyectos de emprendimiento. Gracias. Sofía, creo que tu petición ha sido atendida. Aquí está el programa, es un programa diseñado específicamente para el top 1, o sea, la habilidad más importante que reclama el negocio. No lo digo yo, lo dice el World Economic Forum para el 2022. El pensamiento creativo, el pensamiento innovador, el pensamiento disruptivo, esta creatividad es la habilidad número 1 definida para el 2022 en adelante y la que generará mucho el tema de los empleos porque es necesario este tema del pensamiento fuera de la caja, de las metodologías de innovación y de cómo llevar a cabo, porque no solamente tener la idea, bueno, ¿y qué hago con la idea? ¿Cómo la llevo? ¿Cómo la concreto? ¿Cuál es la metodología para la innovación? ¿Cómo hago innovación en mi empresa? ¿Cómo hago una innovación personal?
Dice Lourdes, muy buen enfoque sobre la innovación. La clase muy didáctica, gracias por el conocimiento. Gracias también por haber participado, Lourdes. Muchísimas gracias por los comentarios. Miguelo nos dice, ¿cómo compites con empresas que tienen más recursos, dinero, personal, monopolios? ¿Cómo se puede abaratar el precio que se arriesga demasiado? Gracias. Miguelo, excelente pregunta. Gracias por la pregunta. Efectivamente, puede haber empresas que tengan muchísimo capital. Pero ¿por qué creen que estas grandes gigantes luego compran a estos pequeños startups? Hoy se conocen estos términos y acuérdense de esto que se hablará en el programa con mayor detalle. Unicornios. Los unicornios tecnológicos. Cool vendors es el término que acuñó Gartner para esas empresas pequeñitas que generan una disrupción. Startups. Estamos hablando de, por ejemplo, si estamos hablando en tecnología, para el sistema de bancas, seguros y servicios financieros, las fintech. Es un término de aquellas pequeñas empresas tecnológicas o nativos digitales o de alguna innovación en el mundo vigente actual, el tema factor tecnológico que ayuda o contribuye en la parte de servicios financieros, fintech, que está haciendo una revolución, un cambio del modelo de negocio, pero específicamente para la banca. En seguros, las InsurTech, en el tema de seguros personales, familiares, de cualquier tipo de los ramos de seguros, que están generando innovación. Y hay muchos de esos. En otras palabras, ¿cómo puedes competir? No necesitas competir frontal o directamente. No puedes competir en precio porque obviamente estás arrancando. La forma de hacerlo es con una ventaja competitiva. Ser específico, ser enfocado en un punto en particular y ser el mejor en esa parte, sacar el máximo provecho, llevar una idea que genere innovación, detectar esa idea, generar una innovación alrededor de eso y construir un imperio de esa innovación. Específicamente es centrarse en esa ventaja competitiva. Dentro del programa se habla muchísimo del tema de ventaja competitiva y cómo la innovación genera esos elementos. Juan nos dice, tengo muchas ideas muy claras en las empresas con respecto a la innovación en algunos casos. Perfecto, Juan, gracias. Lourdes nos dice, si la empresa es de servicios profesionales, el campo para la innovación solo se centraría en la atención al cliente o se enmarcaría en el crecimiento publicitario de la imagen de la empresa. Definitivamente, Lourdes, son ambos elementos. No solamente es el servicio, la calidad del servicio que le entregas, sino también es la imagen que proyectas o la idea que comunicas. Solo por mostrarles un ejemplo más a lo que me refiero en el tema de la ideación o del tema creativo e innovativo. Miren este ejemplo de acá, cómo comunica Nike el tema de la experiencia. Dice Nike Stream, solo experimentala. O sea, su frase es just do it. Ahora que es just experience it. Es decir, experimentalo. Es una pista en la nieve, obviamente, pero que tiene el concepto y comunica la idea clara. Y de estos hay muchísimos ejemplos. Acá hay otro, el tema de los cables, como decir, para cortar para un producto de Panasonic. Acá hay otra idea, y así hay un sinfín de ideas. Esta es, por ejemplo, una idea de una firma donde habla acerca del tema del divorcio. Y pues obviamente aquí se abre este ascensor y aquí está la idea, ¿no? Un abogado de divorcio. Aprovecha las circunstancias para comunicar una idea. Entonces, de estas hay un sinfín de ideas. Acá, por ejemplo, la propaganda de esta secadora y cómo sopla a un edificio y lo está doblando. La fuerza que tiene Dyson en el tema de secadora. Y así podríamos hablar días enteros en el tema de la innovación o de las ideas alrededor de esto. Y no necesariamente tienen que ser caras. Este es un ejemplo de una idea que no tiene que ser cara. Ustedes ven aquí, o sea, el software, estoy presentando el software hacia los clientes y pues parece que estoy volando, ¿no? Parece que estoy en el avión, pero definitivamente no. Es una selfie tomada con esto y la foto atrás. Eso es lo que vemos acá. Sí, eso es lo que estamos viendo. La realidad es otra frente a lo que se muestra. Ese es el tema de la creatividad, de la innovación, del pensamiento disruptivo para comunicar una imagen, ¿no? Para comunicar una idea. Eso es el tema del programa de innovación. Nos dice Lourdes, ok, ya contestamos esta pregunta. Tengo una idea para una empresa y quiero invertir en ella, pero la innovación debo hacerla en base al análisis de mercado al inicio o una vez consolidada y con clientes. De antemano, muchas gracias. Ok, bueno, dice aquí QCOM BTD. No sé quién es, no está el nombre, pero definitivamente la idea hay que probarla, hay que pilotearla. Es decir, estamos haciendo un tema de experimentación, design thinking, encontrar el problema adecuado, o sea, la necesidad del cliente, luego hay que pilotearla, probar la idea. Hay que probarla, hay que ponerla a prueba, a ver cómo funciona, qué recomendaciones que me dan. Hay que ser un piloto descartable. Eso es lo que se conoce en esa metodología de Lean Startup, donde hay que hacer algo, probar pequeñito, una idea descartable, pero obviamente que tengo que trabajar con elementos en paralelo. Entonces, esas ideas se pueden cristalizar, llevar a cabo
metodológicamente, y dentro del programa se habla acerca de esa metodología para llevar a cabo, para hacer la concreción, pero definitivamente hay que hacer un pilotaje, hay que ir probando la idea que esté bien consolidada, estructurada, con el ecosistema, competidores, producto sustituto, y un sinfín de elementos que dentro de la mecánica se ayudan a probar. Juan nos dice, temas, es importante tener asesoramiento en el tema en función a estudiar costos, en función al incremento de ventas. Definitivamente, el asesoramiento es vital. ¿Por qué? Porque yo compro experiencia. Cuando yo me asesoro, yo compro experiencia de alguien que ya pasó. Algunos que ya pasamos este proceso de innovar, de crear, de fomentar o de concretar ideas, pues hay un proceso que hay que aprenderlo. Un camino es aprenderlo con la metodología, pero otra cosa es en el día a día. Y el asesoramiento, desde luego, que agrega valor. Iván nos dice, ¿cuándo llevar a cabo una idea innovadora con recursos propios y buscar financiamiento? Bien, muy buena pregunta. No todo necesito de mi propio dinero, me puedo apalancar, es lo que se conoce en el tema de apalancamiento. Hay otro programa dentro de ELA que habla acerca del tema financiero, el programa de finanzas para emprendedores, donde obviamente ahí se ve el esquema, el equilibrio, el punto de equilibrio del apalancamiento financiero económico, donde no necesariamente tengo que poner todo mi dinero, me puedo apalancar tranquilamente con el dinero de otros y crecer. Cierto, es algo necesito para arrancar. Algunos ahorros, en vez de irme a gastar en un viaje, pues ahorra ahora y después lo genero. Hay un equilibrio, hay que buscar ese punto de equilibrio. Entonces, Iván, la respuesta no es una respuesta absoluta o simple, pero definitivamente tienes que hacer uso del apalancamiento financiero, que es más fácil crecer con el dinero ajeno y empujarlo, siempre y cuando mi rentabilidad sea superior al interés que me están cobrando, mi caso de negocio sea el adecuado. Pero sí necesito algo de recursos propios, tengo que empezar de alguna manera. No todo es absolutamente fácil, aunque hay ejemplos de industria o de negocio donde se puede hacer dinero sin dinero, pero son las excepciones y son muy contados, pero algo de dinero sí tengo que tener, aunque sea para poner el RU, para implantar la empresa, para poner la página, para poner el correo, para un sinfín de cosas y la propaganda necesito algo de dinero, pero también existe el apalancamiento. Entonces, yo te recomiendo que lo trabajes con apalancamiento financiero, con algo de fondos y que hagas ese ejercicio matemático, financiero, económico, contable, de ver y probar que el caso de negocio sea positivo en el tiempo. Hay un programa dedicado al tema de finanzas para emprendedores. Acá no se aborda el elemento financiero, sí se aborda la factibilidad de la idea, económicamente hablando, pero hay un programa dedicado al tema financiero de cómo llevar a cabo ese elemento. Alejandra nos dice, quiero emprender un negocio, pero no me decido a qué tipo. ¿Qué me recomendaría usted? Bueno, la pregunta sería la ilustración que saqué al principio. ¿Para qué te gusta hacer? ¿Qué amas hacer? ¿Para qué eres buena? ¿Qué está pagando el mundo? Y sobre todo, obviamente, la parte fundamental donde se encuentran los 4 ejes que ustedes vieron. Voy a nada más para responder a Alejandra brevemente. Al principio de la presentación teníamos este elemento donde les mostraba justamente los 4 ejes que se combinan. Entonces ahí la pregunta más bien es hacia uno. O sea, ¿qué me gusta hacer? O sea, ¿qué haría yo que lo haría hasta gratis? O sea, ¿en qué elemento soy tan bueno que lo haría hasta gratis? Entonces, hay varias skills o habilidades que yo debo pensar. Y Alejandra, esta es la respuesta a tu pregunta. ¿Qué amas hacer? ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿En qué eres bueno? Y sobre todo, ¿por qué te pagan? Entonces, cuando encuentras estos 4 elementos, estás hablando de la pasión, la misión, la vocación y la profesión, estás hablando aquí del propósito donde convergen todos. Ese es el lugar. No solamente ideas por ideas, pero puede ser que tengas una idea en un campo que no eres hábil. Entonces hay que tener cuidado y hay que asociarse con personas que lo sepan hacer. Maritza nos dice, ¿en qué áreas es recomendable emprender? Buena pregunta. Lo tengo grabado, eso hablo en una charla anterior donde hablo acerca del tema de innovación. Hay 8 factores, déjenme ver si tengo aquí esa presentación, no la tengo aquí, pero les invito a que vean. Voy a dejar acá el link, acá. Puedes, Maritza, podrías ver este URL. Aquí hablo acerca de una de los 8 factores. Uno de los temas en que puedes emprender es en el tema de Big Data, de los datos, por ejemplo, es uno de los factores. En el tema de marketing, de producto. Hay 8 elementos que se recomienda en el tema de las startups. No es el tema de la charla, pero hay unas charlas que tengo acá registradas para conocimiento adicional, donde tú realmente podrías emprender. Hay varios factores. Tips para innovar. Tips, me imagino que es lo que nos pregunta acá. Bueno, para el tema de innovar es realmente pensar. ¿No les ha pasado? Quizás a ustedes les ha pasado. Querían comprar un vehículo, por ejemplo. Voy a mandarles aquí un ejemplo para poner acá un tema de innovación, ¿ya?
de mensaje, ¿no? Y vemos dos competidores. No se ve la marca del segundo, pero es un tema de cómo comunico un mensaje. Tips para innovar. El tema de innovar es como cuando tú quieres comprarte un vehículo. Cuando quieres comprarte un vehículo, quieres comprarte cualquier marca, me voy a empezar un Mercedes, o un Toyota, o un BMW, o un Mazda, o un Chevrolet, o cualquier marca, no sé, cualquier marca del mercado. Cuando tú empiezas a buscar ese vehículo, resulta que el momento que ves ese vehículo, cobran vida todos los vehículos que hay en la ciudad y de pronto empiezas a ver, ah, mira, acá también hay, y ha sido un vehículo popular. ¿Por qué? Porque tú cobras conciencia de ese producto, cobras conciencia de ese vehículo y ahora son visibles para ti. Lo mismo pasa en la innovación. Una vez que innovas una vez que tienes una idea, se producen por montones de esas ideas. Entonces el proceso de innovar es empezar realmente a lanzar las ideas, generarlas y hacerlas producir. Y ahí se viene ese elemento. Entonces, recuerden a las personas que siguen conectadas, tenemos todavía 113 personas conectadas. Les repito, nada más acá está para todos. Este es el link única y exclusivamente, por favor, les pido a las personas, solo a las personas que estén interesadas en seguir el programa de innovación, el programa gerencial de innovación empresarial. Les acabo de pasar nuevamente el vínculo para que ustedes puedan, y cualquier pregunta adicional que tengan en ese número de teléfono a nuestra asesora comercial sobre el programa, los costos o cualquier elemento asociado a ese tema, ¿ok? Bueno, creo que he despertado interés. Qué bueno que se hayan quedado hasta este momento. Es interesante, pues de esto tenemos para hablar muchísimo y mucha información. El costo del curso ya se habló, el conocimiento o nivel que se necesita. No necesitas ningún requisito previo, solo una buena actitud, venir con las ganas de aprender, porque hay muchísimo elemento de innovación, de conocimiento, de metodología, de qué están haciendo otros, quiénes han fracasado, quiénes han tenido éxito, y ese elemento gerencial, ejecutivo, de tal forma que tú puedas aplicarlo en la empresa, en tu propia creación, en un emprendimiento que estás realizando, o en tomar ideas, para generar empresa, ¿ok? Pueden compartir este documento. Realmente la presentación, voy a confirmar si está siendo grabado o no. Nos dice, ok, aquí está el teléfono, aún no tengo la empresa, ¿lo puedo seguir? Sí, por supuesto, no necesitas tener una empresa, Rocío, para seguir, definitivamente. Este es un curso abierto, este es un programa abierto de 100 horas de duración para todas las personas que quieran emprender, que quieran, más que el tema de emprender, que quieran conocer del tema de innovación empresarial. ¿Cómo se hace innovación a nivel empresarial? Ideas de innovación, el pensamiento disruptivo, pensamiento fuera de la caja, cómo hacer metodológicamente, cómo se lleva a cabo, qué se hace en las empresas, cómo se genera ahorros, eficiencia, optimización, etcétera. ¿Con qué nivel de estudios procedemos a acceder al curso? Disculpe, no hay un prerequisito. Tranquilamente con un tercer nivel es suficiente que tú puedes tomarlo. No necesitas tener un título de maestría, ni mucho menos. Con cualquier nivel de estudios puedes accederlo. Santiago, gracias por la pregunta. Hay descuentos para estudiantes de la CI. Esto lo pueden abordar con la asesora comercial, que está al teléfono ahí. Viviana, si hay descuentos para ex estudiantes de la Escuela de Innovación de Emprendimiento y Negocios. Nos dice Juan Pablo, sí, efectivamente, existe descuentos, efectivamente. 2, por favor, jaja. Bien, Viviana. Miguel Peralta nos dice, excelente exposición, Jaime, muchas gracias. Gracias también, Miguel, gracias por tus palabras. Gracias, profe, Juanpi, excelente. Gracias, nos dice Elizabeth. Verónica, gracias, excelentes conocimientos. Me gustó mucho, que bueno, me alegro mucho. Espero haya un descuento especial a exalumnos, por supuesto, si los hay. La información, aquí están dejando un número, Henry, y creo que se acabaron las inquietudes. Déjenme ver. Sí, el inicio del programa es el 28 de septiembre. Muchas gracias, todo muy interesante, excelente charla, me ha gustado. Gracias, Carolina. Espero que haya sido productivo para ustedes y se haya agregado con un granito de arena para todos. Ok, hay varios programas gubernamentales y de ONGs que ofrecen financiamiento sin reembolsos, pero piden presentar en formatos muy complejos que limitan o desmotivan al emprendedor. Sugiero un curso para ello. Félix, muchas gracias por tu recomendación, mi estimado. Efectivamente hay unos formatos y dentro de los elementos, a lo largo de todos los diferentes programas, tienen unos formatos. Félix, si tú no has conocido, no has visto el resto de programas, dentro de los programas los instructores solemos compartir el checklist para hacer, por ejemplo, innovación, el checklist de transformación digital, la matriz para hacer transformación digital. Estas instituciones te piden típico, flujos de caja, planes de marketing, lo demás. Esos elementos sí te los comparten los docentes dentro de los diferentes programas que hay. Félix, sí los hay, los profesores lo entregan a lo largo de los diferentes procesos y este programa también no es la excepción. Hay los instrumentos o los artefactos para generar innovación, matrices, checklists, elementos de Excel y para uno hacerse su self-análisis, un assessment en su empresa o
personalmente para ver si es que tiene los skills, las habilidades y la empresa está apta para hacer un proceso de innovación. Muchas gracias por despejar mi duda, dice Lili, excelente charla, una linda noche igualmente, una linda noche, una excelente charla, muchas gracias también. Buenas noches, Jaime, gracias por la respuesta a mi pregunta, me gustaría seguir tu trabajo, encantado, tal vez pueda existir algún tipo de descuento para estudiantes de otras universidades. Daniel, con todo gusto, por favor, le puedes tomar contacto con nuestra asesora de la universidad para que por favor te ayude con un descuento por el hecho de haber asistido a la charla el día de hoy. Brian Kinga nos dice, excelente charla, muchas gracias. Gracias, Brian. Ustedes una consulta, por favor. He tomado 2 cursos en ELA. ¿Cuánto es el descuento? Gracias, Carla. Efectivamente, tú tienes un descuento por ser ya estudiante en ELA. Puedes, por favor, consultarla con nuestra asesora. Ella es la que maneja el tema de precios y descuentos. Sí. Ok, Carla, por favor, puedes dejar tu número. Ok, para reservar su cupo, ahí está. Muchas gracias, excelente charla, muchas gracias, excelente charla, excelente contenido compartido. Gracias, Edison, gracias, Henry, gracias, Rocío, gracias, Santiago, gracias a todos realmente. Gracias por compartir los conocimientos, Adriana. Esas son todas las preguntas. He dado lectura a todo. Espero pues que hayan disfrutado de esta pequeña charla. Tenía como objetivo 1 hora. Nos hemos pasado del tiempo, creo que ha sido productivo. El mensaje que queremos transmitir es siempre el tema de la innovación, hacer las cosas de una manera diferente, pensar diferente, llevar a cabo esta innovación de las cosas, y eso es lo que se pretende hacer. Gracias a todos, por favor, cuiden su salud, cuiden la salud de sus familias, reinvéntense, por favor, reinvéntense cada uno de ustedes, reinventen a sus empresas, a sus familias, lo mejor para ustedes, un buen fin de semana a todos. Bueno, y cierro con estas palabras de Peter Drucker. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Crear o morir. Innovar o desaparecer. A todos, muy buenas noches, muchas gracias y que pasen muy bien.